Simplemente para terminar de definir el contexto, el ministro le pide, vamos a decir al señor X, porque en ninguna parte aparece el nombre del narrador, no sería justo decir Borges, porque Zimmermann también es un personaje de Borges. Entonces, el ministro de Relaciones Exteriores le pide al señor X que tenga una reunión privada con Zimmermann, prácticamente de mero trámite, para mostrarle que lo conveniente es que sea el señor X, que es argentino, que es historiador, el que lleve adelante esta encomienda, y no sea Zimmermann, que más allá de sus reconocidos méritos como historiador, es un extranjero. Entonces, estamos en el momento, Enrique, en que van a sostener la reunión en casa del señor X, Eduardo Zimmermann, que es el delegado de la Universidad del Sur, el señor X, que es el delegado de la Universidad de Buenos Aires, pero además es el que tiene en el fondo la venia oficial del gobierno argentino para llevar adelante la misión y recoger las valiosas cartas de Guayaquil. Eso es lo que ocurre dentro del relato en su parte inicial, y al final lo que obtendremos es una conclusión de lo que se estuvo trabajando desde el comienzo hasta el final del cuento, porque lo que se da entre estos historiadores, sin duda alguna, es un lance, y están reproduciendo, se confirmará esta hipótesis a lo largo del cuento, una conversación que sostuvieron los militares independentistas, porque lo que nadie puede garantizar es que Simón Bolívar o San Martín realizó algún tipo de concesión para favorecer al otro, o se dejó someter ante el poder que tenía el otro individuo frente a su voluntad. Es algo similar lo que ocurre, pero ya este lance no se da entre militares independentistas, sino hoy lo vemos entre dos historiógrafos que buscarán adjudicarse la mentada labor académica de dilucidar uno de los grandes misterios de la historia latinoamericana, que sucedió en Guayaquil cuando Simón Bolívar convenció a San Martín de dejarle coronarse como el gran libertador. Es interesante tu precisión, porque las conjeturas en ningún momento suponen que Bolívar o San Martín tenían más poder material, ¿no es cierto? Entonces, la curiosidad histórica está en derredor al tenor de la conversación que habrían sostenido, y en alguna medida este cuento también sugiere una conjetura que va a ser fortalecida por el diálogo entre señor X y Zimmermann. Lo que dejaron ambos militares fue un silencio sepulcral, y lo que nosotros podemos hacer a partir de ese acontecimiento es conjeturar al respecto, como lo ha hecho Borges, y tratar no quizás de llenar ese espacio que dejaron en la historia de nuestros países, sino tratar de formular algunas respuestas que nosotros consideremos convincentes. Pero convengamos que lo esencial del cuento es utilizar como pretexto el suceso histórico para recrear un debate mayor, ¿cierto? Sí. El debate que en alguna medida ya lo ha sugerido entre voluntad y destino, ¿no? Entre fuerza individual y casualidad de la raza o de la geografía, ¿no? Entre filosofía e historia. Pero vamos a ver cómo se presentan estos elementos en el decurso de la narración. Primero, es importante definir el perfil de Zimmermann, ¿no? Y vamos a leer textualmente qué es lo que dice el cuento cuando presenta a Zimmermann. Trátase, como tal vez lo sepa el lector, de un historiógrafo extranjero, arrojado de su país por el Tercer Reich y ahora ciudadano argentino. De su labor, sin duda benemérita, solo he podido examinar una vindicación de la República Semítica de Cartago, que la posteridad juzga a través de los historiadores romanos, sus enemigos, y una suerte de ensayo que sostiene que el gobierno no debe ser una función visible y patética. Este alegato mereció la refutación decisiva de Martin Heidegger, que demostró mediante fotocopias de los titulares de los periódicos que el moderno jefe de Estado
lejos de ser anónimo, es más bien el protagonista, el corega, el David danzante, que mima el drama de su pueblo, asistido de pompa escénica y recurriendo sin vacilar a las hipérboles del arte oratorio. Probó asimismo que el linaje de Zimmermann era hebreo, por no decir judío. Esta publicación del venerado existencialista fue la inmediata causa del éxodo y de las trashumantes actividades de nuestro huésped. Bueno,